Tenemos una super luna llena en Aries que es incendiaria y que va a estar dándonos el empujón en un montón de cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos enfrentar y que necesitamos ver. Esta es una luna que inicia un proceso de transmutación que va hasta finales de noviembre de este año. Así que te doy la bienvenida. En este video vamos a estar hablando de la luna llena en Aries, que en algunos lugares va a ser el 6 de octubre, en algunos otros lugares como en Argentina va a ser el 7 de octubre por la madrugada, pero para todo el mundo esta luna llena en Aries es un empujón, un movimiento que nos anima y de alguna manera nos muestra a qué sombras tenemos que integrar, a qué sombras debemos enfrentar y de alguna forma el cielo que tenemos en días previos a la luna llena en Aries no tiene fuego prácticamente. No tiene fuego, salvo por Neptuno, pero es como, bueno. Entonces, no estamos con un cielo que tiene poco fuego. Entonces, la energía está difusa, las cosas parece que no se mueven. Eh, pero con la luna llena en Aries, todo lo que estuvo moviéndose por debajo de la superficie va a emerger. Mi nombre es Matías y estoy con vos para compartir información astrológica siempre por acá. Así que, bueno, vamos a ir a fondo con lo que trae esta luna llena en Aries. Decidí hacer este video puntualmente para abordar algunas cosas y consideraciones sobre esta luna llena, porque si bien esta superluna no es la superluna exactamente por sí hablando, ¿sí? Porque la superluna se da cuando tenemos una luna que está muy cerca del punto que es el apogeo de la órbita lunar en relación con la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? El apogeo en este momento no está exactamente en Aries, pero esta es la luna llena que se va a dar bastante cerca a eso, igual que la luna llena en Tauro que vamos a tener en noviembre, el 5 de noviembre. Así que esas dos lunas llenas, tanto la de Aries que tenemos ahora, como la luna llena de noviembre, son potentísimas, las dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa esto? Que las emociones, que los sentimientos y que todo lo que estuvo guardado o que fue no consciente por nosotros o por todos o por una situación o por lo que sea, donde se active esa energía y por donde se canaliza y se cataliza en tu realidad, bueno, todo eso va a emerger, se va a mostrar, se va a exponer y eso va a obligar no solamente a una nueva acción, sino a un renacimiento, a una resignificación y a tener que redirigir un poco la voluntad y el deseo y bueno, enfrentar un poco las consecuencias de todo esto. Ustedes saben que cada luna llena siempre va a estar representando el cierre o la culminación de algo que iniciamos previamente. Y si no lo saben, lo explico, no tengo ningún problema porque de eso se trata. Nosotros con la luna llena lo que hacemos es cosechar, vemos algo que no veíamos antes. Puede ser porque algo se manifiesta o puede ser por una epifanía o una situación que nos muestra X cosa, ¿sí? Y en la luna llena siempre va a ser un pico de energía máximo. Ahora, lo que se va a estar mostrando, proyectando, resolviendo, activando con esta luna llena en Aries, va a estar ligado a la luna nueva en Aries que tuvimos este año, que ya la pasamos, que fue a finales de marzo. Y no fue cualquier cosa, porque esa luna nueva en Aries fue un eclipse parcial de sol en Aries en el grado 29, que no, perdón, fue el 29 de marzo, ¿sí? Y tuvimos esto en el grado 8 de Aries, que fue un eclipse parcial, ¿sí? Y de alguna manera, esta luna llena, si bien no es un eclipse, se da dentro de lo que es, eh, bueno, el Sol dentro de lo que es el orbe de los nodos de la luna, entonces todavía no salimos de todo ese proceso, ¿sí? De septiembre, todavía están terminando de caer algunas cosas en su lugar, pero ya más o menos ubicamos cómo quedó el mapa después de los eclipses. Y un poco esta luna, si bien no es un eclipse per se, como representa la culminación de un proceso que iniciamos hace 6 meses con el eclipse parcial de Sol en Aries, que fue la luna nueva en Aries que tuvimos el 29 de marzo,
Bueno, de alguna manera esto también representa la culminación de los procesos que vinimos haciendo todos, con los nodos Aries Libra que tuvimos durante los años previos, puntualmente desde abril del 2023. ¿Se acuerdan que tuvimos un eclipse en Aries que decía que eran los 3 días de oscuridad y no sé qué, que era un eclipse híbrido? Que generó muchísimo revuelo y que fue como, guau, que pasó por Estados Unidos y México y no me acuerdo por dónde más, pero bueno, tienen el video acá en mi canal, por ahí no está tan copado como esto, porque bueno, eran otras épocas de Mati y otras épocas también del canal, así que, pero está toda la info acá, ¿eh? A ver, hay algunos videos un poco más de antes que están hechos con parece que están hechos con un celular, que evidentemente sí, los hacía con el celular al principio, pero está toda la data acá, amor, Así que bueno, un poco esta luna llena en Aries, con ese empujón y ese boost de energía y ese fuego que nos brinda, que no tenemos en estos días antes de la luna llena, y va a dar como ese impulso, esa cosa de la energía, de decir, bueno, dale, vamos a hacer lo que vinimos a hacer y enfrentar a los miedos y bueno, ¿sí? Y de alguna manera va a traer un poco a la mesa estos asuntos, ¿no? Tipo, bueno, ¿qué aprendiste sobre fingir demencia y sobre sostener una armonía falluta o medio, viste, hipócrita afuera en estos años, ¿no? Con el nuevo Sur en Libra. ¿Qué aprendimos sobre animarse a hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, a pesar de la frustración y bancarte el vuelto también, ¿no? Porque puede salir bien o puede salir mal, pero el riesgo siempre está. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces escapa un poco del control. Eh, ¿Qué es lo que vos moviste afuera, no? Porque con todo esto que estuvimos viviendo, no tanto tema con relaciones, el animarse, la identidad y quién soy yo y dónde vamos y qué vinimos haciendo y bla, 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 bueno, todos esos movimientos que es mucho más fácil a veces enfrentar, ¿no? Las situaciones externas para mucha gente que lo interno. Entonces, acá hay como una necesidad de reordenarse y de reestructurar el yo desde lugares que muchas veces nosotros nos apropiamos o que nos... bueno, yo soy así y eso tiene que ver con un proceso de sanación o un proceso que no, de duelo o de terapia o de algo que no se hizo, ¿sí? Es como una herida emocional que no cicatrizó bien y que a veces eso se infecta y se construye toda una identidad en base a ese dolor. ¿Sí? Sea porque te pones una armadura que te protege, pero también te aísla, o porque vivís en estado de ambulancia constante, ¿no? O en crisis o en víctima. Entonces, si estás en una de esas, este es un buen momento para asumir un rol protagónico frente a lo que te pasa y tomar acción. Tomar acción. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, todos los monstruitos que salgan a partir de esta luna llena, ¿sí? Todas las sombras que vuelven o que se presentan, no tiene que ver con un castigo divino, ni con un desastre, ni con un apocalipsis cósmico, amor. Esto tiene que ver más con una cuestión de que hay un trabajo de sombra que uno se tiene que animar a hacer. Entonces, mucha gente, vamos a ver en estos 2 meses que tenemos, ¿no? Hasta que termine un poco todo este proceso, mucha gente que de repente se va a cuestionar cosas que antes no había visto, sea porque alguien te lo proyecta y vos decís, che, loco, ¿qué te pasa? Esto no es mío y el otro se tiene que hacer cargo de eso, o sea porque alguien te lo marca y vos no lo habías visto, sea del lugar que te toque, ¿no? Y entender por qué recibís eso, el que recibe la proyección, y por qué el otro proyecta también. Y si ese vínculo o esa situación no genera una voluntad y un valor, ¿no? De animarse a hacerlo, entonces ahí está la voluntad. Pero también hacerlo con amor y con compasión, ¿no? Todo el proceso, bueno, si eso no se puede como conectar de alguna manera, bueno, medio que ya no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces, esta luna viene a impulsar y a darle poder al proceso en el que vos estés, a darle impulso, pero si vos no tenés bien trabajada esa sombra, y sobre todo si esa sombra está cargada de odio, está cargada de enojo, está cargada de frustración, o de ira, o de rabia, o de esas cosas que son bastante darks y que socialmente no se aceptan y se juzgan, ¿sí?
bueno, eso también puede explotar, puede salir, hay que decirlo, ¿no? Puede haber gente que esté como un poquito más rayadita, gente que esté como un poco más, viste, nerviosa, ansiosa esos días, vamos a decir. Entonces, tranca, ¿sí? Tranca. Tecito de tilo, viste, plantita, yuyito, vamos a calmarnos. Sí, ese día yo les recomiendo que tomen acciones de chill, de relax, ¿sí? Porque la luna en Aries es muy impulsiva y si tenés que hacer cosas que requieran de tomar decisiones un poco más asertivas, un poco más frías, bueno, si lo tenés recontra cocinado y repensado, esa luna te va a hacer, ¡po! Dale, anda. Y si no, bueno, esta luna lo que va a hacer es como ¿qué hacemos? ¿Te animás o no te animás? Y por ahí esa energía vos la movés, pero la movés para algo que nada que ver. Por eso es importante replantearse todo eso y por eso es importante esto, ¿no? Que yo te estoy dando esta información para que vos más o menos armes algo, un esquema, un bosquejo, algo de hacia dónde querés ir, qué querés encarnar y qué historia querés protagonizar a partir de ahora y qué vas a hacer para que eso suceda, ¿no? Protagonismo, responsabilidad y acción. Entonces, ahí es donde uno, viste, tiene que un poco elegir su propia aventura. Bueno, por eso les estoy dando esta información antes y tienen todo lo que dejé en el video de octubre también. Y lo del eclipse que inició todo esto que vamos a empezar y a mover con todo esto de la luna llena en Aries de la que estamos hablando ahora, tienen el video también acá en el canal. ¿Sí? Está, el video está. Y bueno, en fin, ¿sí? Hay que no hay que sobreexagerar, ¿no? Y sobre reaccionar y estar súper reactivo por todo y tomarse todo personal, porque eso también puede ser una forma de canalizar, obviamente, en baja frecuencia, la influencia de esta luna, de ese día, antes, durante, después, como que los ánimos van a estar caldeados. Así que tómatelo con soda, si estás con un par de tensiones en el trabajo o con alguien en particular, bueno, no le tires más candela al fuego. Espera ese día que baje un poco el picante, que se pase un poco el efecto y ahí sí, después lo charlamos tranca, ¿sí? Entonces, hay que equilibrar la valentía, la osadía, con compasión también, ¿sí? Entonces, enfrentar los cambios, los finales, los inicios, a veces sí entusiasma, da adrenalina, pero no son cosas fáciles, ¿no? Es como que uno dice, bueno, sí, me di cuenta en la temporada Virgo, con los eclipses de septiembre, que todo esto me hace mal, que todo esto no sirve, que esto no me gusta, que esto no sé qué, bueno, sí, todo muy lindo, todos vimos los fallos, los errores, se notaron las costuras de todo, en todos lados, bárbaro. Ahora, ¿sí? Todo lo que vos tengas que empezar a partir de ahora va a venir como con ese impulso que da esta luna. Y todo el proceso un poco de purga y de limpieza previa que hay que hacer durante todo lo que va a estar moviendo. Además, esto que yo les decía en el video de octubre, ¿no? La vía ígnea o el sendero combusto, ¿no? Tiene muchos nombres. Que es un poquito desde el grado 14 de Libra hasta los primeros grados de Sagitario. Entonces ya empezamos un poco con ese trabajo de transmutación, de sombra, de fuego, de pasar un poco por ese camino medio hacia el inframundo. Entonces, lo que vos tengas, cómo estés con los papeles, ¿no? Internamente. Si estás medio flojo de papeles, bueno, el inframundo por ahí medio que bajás y la quedás ahí, no podés subir después. ¿Me entendés? Y si estás medio con un par de cosas ahí pendientes, bueno, eso también se te va a presentar. ¿Sí? Y hay como un poco esa vibe del revival, ¿no? Y esto de que se repite y se repite, o algo de eso, un eco, un déjà vu en octubre y en noviembre. Y en noviembre más todavía, porque vamos a tener Mercurio retrógrado, y eso tiene que ver un poco con esto del enfrentamiento, ¿no? Es como que la luna llena en Aries regida por Marte, que está en Escorpio, que ahora te voy a contar bien, y te dice, ok, tenés que adentrarte en esta cueva que está llena de azufre, que está llena de demonios, que está llena de espejos, de obsidiana que te reflejan todos tus miedos. Hay dragones, hay minotauros, hay todo lo que te imagines. Elige sabiamente las herramientas que te vas a llevar a esa aventura, porque podés, ¿viste? Y te dice, bueno, puedes elegir una armadura, un arma y un superpoder. Y vos tenés que elegir con sabiduría, pero si elegís ansioso, manija, todo nervioso, o elegís desde la carencia, o elegís desde el miedo, o elegís desde la vergüenza, o elegís desde el juicio
que los demás proyectan en vos, y bueno, vas a elegir cualquier cosa, y cuando tengas que enfrentar a tu sombra, vas a ir con cualquier verdura, no vas a ir con tus herramientas ni con tus, ¿me entendés? Bien plantado para enfrentar esa situación y realmente trascenderla y que deje de presentarse. Porque vos cuando lo traes a la conciencia dejás de repetirlo, porque lo reparás. Cuando vos lo ves, lo reparás. Ahora, si lo ves y no haces nada, bueno, ahí sos un hijo de... ¿me entendés? Ahí ya está. Es como que no, bueno, fingí demencia y después no llores, no te quejes y no jodas al resto, ¿me entendés? Porque ahí eso ya es una cuestión de... Bueno, un poco esa es la cuestión acá. Y los que estén un poco encarnando un poquito la cuestión del héroe, de querer salvar a todos, qué sé yo, bueno, no, pará. Hay gente que no quiere ser salvada porque son procesos propios, personales, y eso también va a representar como ese quiebre. Y un poco, bueno, sobre todo a partir del Sol, pasando por el grado 14 de Libra, entramos un poco en este proceso de resignificación del yo, de la identidad. ¿Sí? Es muy importante que la gente que se sienta muy debilitada o que haya tenido situaciones muy, muy complicadas en los últimos meses, que hagan ejercicios de respiración para poder recuperar purificar y recuperar la energía que perdieron durante todos estos meses o durante situaciones por ahí muy traumáticas o de mucho enojo o de mucho miedo también, ¿sí? Esta es una luna que les va a dar esa sanación. Entonces, agradezcanlo. ¿Sí? Yo sé que por ahí esto no lo van a escuchar en ningún lado, pero véanse a ustedes cómo estaban antes, ¿sí? De abril del 2023 y véanse ustedes cómo están ahora. Hagan esa comparativa, ¿sí? Con total sinceridad y dense el crédito por todas las batallas que libraron, hayan vencido o no hayan vencido. Dense el crédito por las batallas que han librado, porque si vos no lo reconoces, vas a seguir dando batallas contra molinos del viento al pedo. ¿Sí? Y si vos lo reconoces, lo honrás, significa que ya ganaste, ya venciste, no tenés que volver a pasar por ahí. ¿Sí? Y eso ya también te da la señal de que podés salir del modo ambulancia, de que podés salir del modo quilombo, ¿sí? Y te da la tranquilidad de que estás en movimiento, que tenés una estrategia y que tenés un foco, ¿sí? Entonces, esos cambios, esos inicios que se inician con entusiasmo, tiene que ver mucho con la energía de Aries, ¿sí? Que es el signo de los nacimientos, de los inicios, pero nacer duele, ¿sí? Nacer duele, los nacimientos son situaciones críticas, son momentos, sí, hermosos, lo que quieras, pero son traumáticos, son momentos riesgosos. Sí, son momentos claves, son lindos, pero son peligrosos también. Entonces, ningún inicio está exento de riesgos y de peligros, ¿no? Entonces, esta luna viene a mostrar un poco eso, ¿sí? Y lo que está bien activo es como que esta luna medio que lo activa con todo. Entonces, si uno no sabe mover este voltaje y sale para cualquier lado esa energía, sale, viste, por donde puede. Y como esta luna llena nos pide un corte radical, ¿sí? Nos pide un cambio que sea valiente, que sea estratégico, que sea decidido, que sea sostenido en el tiempo. Voy a estar dando un taller especial sobre shadow work, sobre trabajo de sombra, ¿sí? Este taller va a ser el lunes 6 de octubre, ¿sí? Lo voy a estar dando así como algo que es algo nuevo y que estoy contento de compartirlo con ustedes porque es algo un poco lo que yo venía haciendo con los grupos más reducidos de las lunas y demás, pero ahora lo quiero compartir de otra manera porque realmente quiero generar que tengan herramientas para transitar todo lo que viene. Así que vamos a trabajar mucho en cómo reconocer estas cosas, cómo trabajar en hacer planes y estrategias que sean mucho más eficientes al momento de vos presentarte concretamente frente a esos desafíos y poder traerte al presente y hacer lo que tenés que hacer para cortar ese loop. ¿Sí? Porque uno tiene un registro y la verdad es que esos registros, cuando están ligados al miedo y tenés una luna llena en Aries enorme, con el regente de la luna llena en Aries, en Escorpio, y medio que esos miedos internos, ese registro va a emerger. Y está bueno, viste, transitar todo este proceso de la vía ígnea que vamos a estar
haciendo todos hasta que el Sol entre en Sagitario, ¿sí? Bueno, transitarlo con conciencia y con herramientas. Así que este va a ser un evento en vivo. Va a estar durando aproximadamente 90 minutos y incluye ejercicios prácticos de shadow work. Eh, para que no sea solamente teoría, ¿sí? O sea, para que podamos hacer todo el proceso completo del Sol transitando esta parte, esta porción del zodíaco. Así que, bueno, si te interesa, tenés el link de inscripción que te lo dejo acá en el comentario destacado y en la descripción de este video. Es el 6 de octubre para que todo el mundo pueda aplicar la información y prepararse antes del evento, ¿sí? Indistintamente de dónde estén, porque esta luna en algunos lugares va a ser el 6 de octubre y en algunos lugares como acá en Argentina, en Buenos Aires, que es donde estoy yo, va a ser a la madrugada del 7 de octubre, puntualmente a las 0:47, ¿sí? Pasada la medianoche, acá en Argentina, ¿sí? Entonces por eso decidí hacerlo el 6, para que todos tengan acceso, para que todos puedan prepararse indistintamente del lugar en el que estén. La clase va a quedar registrada, así que la pueden ver en diferido las veces que ustedes quieran. Así que bueno, y también eso, ¿no? Por los usos horarios y demás. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un poco cómo está el cielo, ¿sí? Vamos a ver el gráfico, que es lo que nos gusta también. Bueno, buenísimo. Acá tenemos un poco el gráfico de cómo viene esta luna llena en Aries. Esto yo lo saqué de AstroSeek, que amamos. Y un poco lo que quiero que veamos es la situación en la que se da esta luna llena en Aries, ¿sí? Esta luna, lógicamente, se da en oposición al Sol en Libra, pero acá lo que me llama la atención poderosamente es que esta luna llena en Aries responde a Marte. Y Marte está en su domicilio nocturno, que es Escorpio. Este es un tema porque Marte en Escorpio está muy fuerte. Es el planeta que de alguna manera está como adelantado en grados zodiacales en este momento. Y este planeta lo que va a estar haciendo es empujarnos a que nosotros enfrentemos estas situaciones, ¿sí? Pero no es tirarse por paracaídas, ¿no? No es una cuestión de y exploto, no. Esto es una cuestión de armarlo con cabeza, armarlo con estrategia, saber que, viste, que hay ciertas limitaciones o situaciones que te ponen un poco en desventaja, pero que aún así, si vos tenés control de tu propio miedo, que eso tiene que ver mucho con Marte en Escorpio, y un pensamiento estratega, ¿sí? Y paciencia, y reserva, y profundizás en vos mismo, vas a poder hacer ese proceso de transmutación, ¿sí? El tema acá es el siguiente. Estamos con una cuadratura que queda al momento de la luna llena entre Marte y Plutón, que todavía está ahí como disolviéndose, y eso que estuvimos viviendo durante las últimas semanas, ahora lo está haciendo Mercurio. Entonces, hay que tener lo que hizo Marte, que finalmente se está desarmando, ahora lo está haciendo Mercurio. Entonces, es muy importante que cuidemos la lengua y que cuidemos los mensajes y la información que consumimos y que compartimos y replicamos, por favor, ¿sí? Con responsabilidad. Porque el inconsciente nos puede traicionar con esta luna llena y actuar con cierta impulsividad, o que ciertas emociones o miedos o acciones que teníamos un poco guardadas o reprimidas exploten o estallen de forma intempestiva, y eso genere que algunas cosas queden en evidencia y que se noten, bueno, esas situaciones, ¿no? Quiero hablarles un poco de también que esta luna se da muy con un tránsito bastante interesante de lo que es el apoyo, ¿no?, que recibe Neptuno como el punto focal de este gran trino de, perdón, este gran sextil
que tenemos entre estos planetas, ¿no? Entre Urano, Plutón y Neptuno. Y bueno, y Saturno, ¿no? Que van a hacer la conjunción el año que viene y va a ser como otra era, básicamente. Pero bueno, tiene que ver un poco con esa cuestión de buscar la identidad. ¿Sí? Buscar la identidad dentro del contexto también, que estamos todo el tiempo buscando la validación y todo el tiempo nos están bajando línea de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y a dónde tenemos que ir y cómo sí podemos ser y qué es lo que podemos opinar y no podemos decir y qué es lo que... yo entiendo que ahora hay una libertad de información y de expresión y de todo, pero aún así hay mucha hipocresía. Y hay mucha gente que realmente sufre por esto. Y esta luna lo que va a hacer es que mucha gente se tenga que sacar la careta, que se tenga que sacar la armadura y que tenga que ver sus vulnerabilidades y cómo uno a veces, en vez de sanarlas, trata de maquillarlas, ¿no? O sea, un poco el eje y el jaque en el que entra este sol en Libra que se opone a esta luna llena en Aries, que está tan fuerte y apoyada por el dispositor que es Marte, que además Marte es un planeta nocturno, hay que enfrentar los miedos. Y este es un proceso. Este es un proceso, porque vamos a tener un Mercurio retrógrado en noviembre. Esto no es ahora. Pero en tomar el envión, si reconoces un patrón, si reconoces algo en lo que vos te autodestruís y te boicoteás, o te lo están marcando porque por ahí no te das cuenta y es algo inconsciente, bueno, hace algo al respecto, no finjas demencia, amor. ¿Sí? Acá, en esta parte, tienen mi mail, que es matiaslemat.info@gmail.com. Me pueden escribir ahí para sugerencias o si quieren agendar una sesión conmigo para su revolución solar, carta natal, sinastría, astrología dracónica o astrología helenística también, o lo que quieran que veamos también, astrocartografía y también astrología horaria. Hay turnos limitados por el mes de octubre porque estoy terminando de grabar y de editar y de completar el curso de la formación de astrología y además estoy a mil con el libro que va a estar saliendo en breve. Así que ya les voy a dar más detalles. Pero bueno, estamos trabajando para usted, así que está la agenda limitada, ¿sí? Sobre todo si querés un asesoramiento directo y puntual para tu caso. La gente que cumple años y demás, aviso. ¿Sí? Bueno, sigamos con esto. Hay un tema acá con esta luna, ¿sí? Que activa una porción del cielo que va a estar ligada a la mansión de la luna, ¿sí? O la nakshatra, como se llama en astrología védica. El tema está en que esto de las nakshatras, si bien se aplica en un sistema zodiacal sideral, yo hago como una traspolo un poco esto a el zodíaco tropical, ¿sí? Principalmente porque en el zodíaco tropical es el que usamos mayormente acá en Occidente y porque, bueno, nada, es el zodíaco que habla un poco de forma más integradora de todo también, considero yo, o es el que a mí me funciona mejor dentro de... Depende de lo que uno quiera mirar, ¿no? Uno tiene que mirar todos y aplicar muchas técnicas, ¿sí? Pero un poco hago ese pasaje, que está bueno y que me resulta, ¿sí? Y si hablamos de lo que es la nakshatra, que es un poco la mansión de la luna en la que se da este evento, entonces nos da un poco más de información a nivel arquetípico, a nivel también de lo que mueve y de los hilos que toca, ¿sí? Esto se da en Varani, que significa la portadora o la que sostiene. Y su símbolo es un útero, ¿sí? Que es un espacio que gesta, nutre y da la vida, pero también sabe cuándo soltarla esa vida, sabe cuándo parirla de alguna manera. Entonces, todos con esta luna llena estamos como en esa disyuntiva de, bueno, salgo al mundo, me quedo, me da miedo, pero a la vez estoy incómodo, me da como no sé qué, y es enfrentar eso, y sentir la hostilidad, y sentir la rabia, o sea, hay como mucho de esto de la incomodidad del nacer, que se va a estar dando. Estamos atravesando un gran útero con esta luna llena, ¿sí? Esta es una luna que es muy particular porque lo que tiene es que esta mansión está regida por Yama, que es el dios de la muerte, de la justicia y del destino.
lo amamos acá, ¿sí? Y sería como una mezcla híbrida, ¿no? En términos de lo que sería, digamos, el paralelismo con arquetipos o deidades occidentales, ¿no? De karma, justicia, límite, finitud, transformación, regeneración, reconstrucción, bueno, es como un híbrido entre Plutón y Saturno, ponele, ¿no? Para que lo podamos ubicar. Uy, le pega el micrófono. eh, para que lo podamos ubicar un poco, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, eso también lo que hace es que se afinen un poco las brechas y las barreras entre los mundos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser mucho más directa la conexión entre lo sutil y lo denso, entre los vivos y los muertos, entre lo que es consciente y entre lo que es inconsciente también. Entonces, van a haber cosas que se van a ver, que se van a notar, que se van a... y que... ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, de alguna manera, no solamente por Yama o por los otros dioses, ¿no? De la muerte o los psicopompos que hay, dando vueltas por todos los mitos y panteones de todos lados, pero en sí este dios en particular refuerza esa idea y puntualmente está Nakshatra, ¿no? De que la vida va en un solo sentido y que el pulso vital va en un solo sentido, por lo menos en el plano tridimensional, ¿no? Entonces es como que esto, de alguna manera, también lo que va a estar marcando son esas necesidades de darle lugar, ¿no? A los procesos de muerte, a los procesos de finalizar cosas, ¿no? De algo que necesita un cambio, una renovación y aceptar que eso es parte del proceso, ¿sí? Y que aferrarse y sostener a veces no es lo que necesitamos. Justamente lo que necesitamos es soltar y que las cosas fluyan y confiar un poco en la regeneración natural de los eventos y de las cosas, ¿no? Y soltar un poco el control. Entonces esto medio que le echa un poco de sal a la herida del nodo sur en Virgo, ¿no? Eso de, todo, no, nada está saliendo como quiero, está todo fuera de lugar, está todo fuera de tiempo, estoy colapsado, estuve en una con mi cuerpo, somatizando, ¿qué pasó? Bueno, todo eso tiene que ver con el nodo sur en Virgo y todas las activaciones que tuvimos a nodo sur y a los grados de los eclipses que ya hemos tenido en Virgo, tanto ahora como en marzo, ¿sí? Y les dejé información sobre el Nodo Sur porque Venus también está activándolo fuertemente en estas fechas. Entonces, Varani, al ser este útero del nacimiento también, es esto de la fruta cuando está madura, si uno la deja madurar mucho, a veces la cosecha se te pudre, amor. ¿Por qué? Porque tenés miedo, porque no te moviste, por pajero, por lo que sea. Y la cosecha se te pudre, no es que te espera toda la vida. Y a veces es la acción, es el movimiento lo que hace la diferencia, es tomarle la decisión y actuar. Y un poco la luna llena en Aries es como que para los que estén un poco más despabilados, que ya hayan tomado medidas al respecto de muchas de estas cuestiones, que no viene de ahora, sino que lo de marzo se mueve. Lo de marzo, lo que empezaste en marzo, las decisiones, los movimientos que articulaste o que empezaste a traccionar en marzo, se mueven, se activan. Entonces, acá habla de los nacimientos, de los partos, pero también habla de las muertes simbólicas y de los renacimientos. Entonces, hay un peaje que hay que pagar, hay un precio que hay que pagar antes de entrar en ese camino de fuego y de sombras para transformarse en no sé qué, ¿viste? A ver, hay que ver si salís, hay que ver cómo salís. Y bueno, ¿viste? La idea es salir fortalecidos y purificados y más livianos, ¿no? En todo ese fuego y en esa agua transmutadora en la que nos vamos a meter. Pero bueno, ¿viste? El proceso alquímico a veces es delicado y hay que bancárselo. Entonces, no te aferres a lo que ya cumplió su ciclo, amor. ¿Sí? Lo que ya cumplió su destino, viene llama o llama y te dice, bueno, loco, basta, cortala, ya no insistas, ya sabes que acá hay sufrimiento y acá hay situaciones que te llevan al mismo lugar, que estás repitiendo un patrón y que estás evadiendo tu responsabilidad y tu destino, que te genera resistencias, que te hace enfrentar miedos, pero que es recontra necesario que esto realmente lo aceptes como parte de tu desafío evolutivo en vez de resentirte o en vez de enojarte o en vez de proyectarlo o en vez de evadirlo, ¿sí?
Entonces, esto es muy importante porque tenés que tener la valentía para liberar el espacio y confiar en esos nuevos inicios que se abren a partir de esta luna llena en Aries, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso que se te activó y se te movió? Te dejo una pista, ¿no? Ya que estás, si se te movió algo en el mes de marzo o por ahí, es muy probable, muy, muy probable que con todo lo que tenemos viviendo a partir de todo lo que va a estar haciendo Marte en Escorpio, la retrogradación de Mercurio en Escorpio, octubre, noviembre, parte de diciembre también, es muy probable que, sobre todo durante todo ese lore de esos meses, más esta luna llena en Aries que arranca y enciende la mecha, ¿sí? Es muy probable que veas y sepas eficientemente y fehacientemente si eso que iniciaste vale la pena, si se sostiene o si ya no da para más. Así que bueno, esto sí o sí requiere una acción, requiere un movimiento, requiere decisión. Acuérdense que esconder la cabeza abajo de la tierra y fingir demencia, hacer de cuenta que no pasa nada, actuar por omisión, también es una decisión y también es una acción y también genera karma. Entonces, a no negar la realidad, por favor, se los pido, porque va a volver Neptuno a Pisces y vamos a entrar todos en la burbuja, de vuelta. Ojo, por favor. Así que bueno, nada, si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale like, comenta, compartí y bueno, para que voy a contarles algunas cosas interesantes y a darles un poquito más de data. Ay, a ver, ahora sí, bueno. Quiero contarles que, bueno, el 6 voy a estar dando esa super mega clase especial, ese taller en donde vamos a poder trabajar en conjunto con todo lo que activa esta luna llena en Aries. Así que es imperdible y va a ayudarte a poder transitar mejor y de forma más asertiva y tomar mejores decisiones más alineadas con lo que vos vas a ir moviendo en estos meses, que estamos cerrando el 2025, que fue un año movidísimo, así que contame acá cómo lo viniste llevando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por quedarte del otro lado y hacer el aguante con todo el contenido y con todo lo que estamos haciendo desde acá. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por, nada, por todo el amor, por todo el apoyo, los likes y los comentarios que siempre, siempre los leo. A veces tardo un poquito en responder, pero siempre leo y trato de responder todo. Nos vemos. Y mucho valor, mucha fuerza y mucha compasión para transitar esta luna llena y todo el proceso que tenemos hasta, bueno, finales de noviembre, principios de diciembre, que vamos a estar purgando y transmutando a full. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.